la tamalera estadounidense que convirtió a su esposo en relleno de tamales. En una noche de primavera en Stockton, California, donde las luces de las calles proyectaban sombras alargadas sobre los barrios latinos, una mujer conocida por sus tamales caseros preparaba una masa que ocultaba un secreto inimaginable. Verónica Morales, con manos temblorosas pero decididas, mezclaba ingredientes en su cocina mientras el silencio de la casa se rompía solo por el eco de una discusión que había escalado a lo irreversible. Lo que comenzó como una rutina doméstica se transformó en un acto que dejaría a la comunidad preguntándose si los sabores familiares podían esconder horrores, obligando a todos a cuestionar la delgada línea entre la supervivencia y la oscuridad, sin revelar aún cómo un esposo desaparecido se convertiría en el centro de un enigma que devoraría vidas. Verónica Morales nació el 16 de marzo de 1972 en Stockton, California, en una familia de origen mixto, de madre mexicana y padre estadounidense, creciendo en un entorno humilde del barrio Bostrax. Hija de trabajadores agrícolas y con 2 hermanos mayores, abandonó la escuela en 8º grado para ayudar económicamente a su familia, desempeñándose en trabajos de comida rápida y limpieza. Era una mujer reservada, paciente y poco conflictiva, con un fuerte interés por la cocina tradicional mexicana y el sueño de abrir un pequeño negocio de alimentos. Se casó a los 22 años con Samuel Torres, un mecánico del barrio, con quien tuvo un hijo, Diego, nacido en 1995. Su matrimonio estuvo marcado por tensiones y una relación de dominio por parte de Samuel. Los hechos previos al crimen ocurrieron en la casa familiar, ubicada en la calle Lincoln, en Stockton. El 14 de mayo de 2005, Samuel Torres regresó a casa después de un día de trabajo arreglando autos en la calle, donde solía pasar tiempo con vecinos compartiendo bebidas. Llegó alrededor de las 8 de la noche, visiblemente irritado por un desacuerdo laboral. Verónica, que había pasado el día preparando tamales para vender al día siguiente, estaba en la cocina terminando la masa. La discusión inició cuando Samuel criticó la cena preparada, escalando rápidamente a gritos sobre finanzas y responsabilidades domésticas. Vecinos reportaron oír voces elevadas alrededor de las 9 de la noche, con Samuel acusando a Verónica de gastar dinero innecesario en ingredientes. El altercado duró aproximadamente 1 hora, culminando en un silencio abrupto que nadie notó de inmediato. Registros en cámaras de seguridad de una casa vecina captaron movimientos en el patio trasero de la residencia Morales Torres alrededor de las 3:15 de la madrugada del 15 de mayo. Las imágenes mostraban una figura femenina arrastrando un objeto pesado hacia el garaje, aunque la baja resolución no permitía identificar detalles faciales. Testimonios de vecinos, como el de Ana Ramírez, quien vivía al lado, indicaron que escucharon ruidos de golpes y llantos esa noche, pero lo atribuyeron a una pelea habitual. Evidencias iniciales incluyeron manchas de sangre en el piso de la cocina, que Verónica limpió parcialmente con productos domésticos, dejando trazas detectables. Contradicciones surgieron cuando Verónica afirmó a conocidos que Samuel había salido de viaje por trabajo, pero su hermano Eduardo Torres declaró que no había planes de viaje conocidos. Además, un contenedor de basura industrial cercano mostró signos de haber sido movido, con bolsas negras depositadas que luego se vincularon al caso. El desarrollo de la violencia en el crimen comenzó en la cocina, donde Verónica, impulsada por años acumulados de abusos físicos y verbales, confrontó a Samuel durante la discusión. Según reconstrucciones posteriores basadas en confesiones, Verónica tomó un cuchillo de cocina y lo apuñaló en el pecho en un momento de defensa desesperada, causando una herida fatal que lo hizo colapsar. El acto no fue premeditado, pero en pánico, procedió a desmembrar el cuerpo usando herramientas del garaje, como una sierra y cuchillos grandes. Separó extremidades y torso, colocando partes en bolsas plásticas selladas. Algunas porciones de tejido blando fueron molidas en la máquina de hacer tamales, mezcladas con masa de maíz y carne para tamales, en un intento de eliminar evidencia de manera discreta. No todos los tamales contenían restos humanos, pero suficientes para que el olor peculiar persistiera en la cocina. El proceso duró varias horas, hasta el amanecer, con Verónica trabajando sola inicialmente. Diego, el hijo de 10 años, fue despertado por su madre alrededor de las 2 de la madrugada, llorando y explicando que había sido un accidente. Él ayudó a mover bolsas al patio y al garaje, creyendo que se trataba de basura ordinaria.
Verónica continuó preparando tamales esa mañana, vendiéndolos en su carrito habitual en la esquina de Lincoln Street el 16 de mayo, actuando con una calma inusual que algunos compradores notaron como amable pero distante. Desechó las bolsas restantes en contenedores públicos durante los días siguientes, dispersando evidencia para evitar detección inmediata. El crimen no involucró testigos directos, pero el silencio de Samuel en su rutina diaria alertó a su hermano Eduardo, quien lo buscó sin éxito el 17 de mayo. La investigación policial inició formalmente el 18 de mayo, cuando Eduardo Torres reportó la desaparición en la estación de policía de Stockton. La detective Laura Banet tomó el caso, visitando la casa ese mismo día. Notó un olor extraño en el patio, que Verónica atribuyó a fertilizante para plantas. Inicialmente, no se emitió una orden de búsqueda, considerando posible que Samuel hubiera abandonado el hogar voluntariamente, un fallo común en casos de adultos desaparecidos. Omisiones incluyeron no revisar inmediatamente las cámaras de seguridad vecinas, disponibles solo días después. El 20 de mayo, perros rastreadores fueron desplegados, alertando en el garaje donde se encontraron bolsas con restos óseos y tejidos parcialmente descompuestos. Análisis forenses revelaron ADN coincidente con muestras de Samuel tomadas de objetos personales. La búsqueda y rescate se intensificó el 24 de mayo, con excavaciones en el patio trasero que desenterraron más bolsas selladas conteniendo extremidades y fragmentos de torso. Contenedores de basura en el barrio fueron inspeccionados, recuperando paquetes adicionales con ropa ensangrentada y herramientas. El hallazgo final ocurrió el 26 de mayo en un vertedero local, donde maquinaria pesada expuso restos humanos que pruebas de ADN confirmaron como de Samuel. No se recuperó el cuerpo completo, con partes estimadas en un 30% del total desaparecidas, posiblemente incineradas o desechadas en ríos cercanos. Diego fue interrogado el 27 de mayo, confesando su rol en el encubrimiento bajo presión, lo que llevó al arresto inmediato de Verónica. Versiones oficiales indicaron que el crimen fue clasificado como homicidio no premeditado, influido por historial de abuso doméstico documentado en reportes médicos previos de Verónica, mostrando moretones y fracturas. Peritajes forenses, realizados por el Laboratorio del Condado de San Joaquín, confirmaron trazas de tejido humano en la máquina de tamales, con análisis microscópicos detectando fibras musculares mezcladas en muestras de masa residual. El informe pericial detalló que la causa de muerte fue una puñalada al corazón, con desmembramiento post-mortem usando herramientas caseras. No se encontraron contradicciones en las pruebas físicas, aunque la defensa argumentó que el estrés postraumático alteró la percepción de Verónica. La resolución del caso avanzó rápidamente hacia el juicio en el Tribunal Superior de Stockton, comenzando en octubre de 2005. Verónica fue acusada de asesinato en segundo grado y destrucción de evidencia. Durante las audiencias, testificó sobre los años de violencia, detallando incidentes donde Samuel la golpeaba frente a Diego. El jurado, compuesto por 12 personas, deliberó durante 3 días, encontrándola culpable el 22 de noviembre. La sentencia, emitida el 15 de diciembre, fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Intentó suicidarse en su celda antes de la sentencia, ingiriendo pastillas, pero fue hospitalizada y transferida a la instalación correccional para mujeres de California en Chowchilla. Diego, como menor, no enfrentó cargos, pero fue colocado bajo custodia de familiares. Verónica apeló en 2006, alegando defensa propia, pero la apelación fue denegada en 2007. En prisión, Verónica encontró una rutina cocinando para otras reclusas, incluyendo tamales bajo supervisión estricta. Inicialmente, nadie consumía sus preparaciones por rumores del caso, pero con el tiempo, incluso guardias las probaron. Reclusas como María López la describieron como arrepentida y calmada, participando en programas de rehabilitación. El caso no provocó cambios legales inmediatos, pero tuvo amplia cobertura mediática y evidenció la ironía ligada al oficio de la protagonista. Su familia quedó profundamente afectada, Diego sufrió traumas severos y requirió terapia durante años, mientras que Eduardo Torres expresó inicialmente ira pública y luego reconoció el abuso existente. A nivel social, el caso visibilizó la violencia doméstica en comunidades latinas, impulsando campañas locales en Stockton para refugios y líneas de ayuda. En la memoria colectiva,
quedó como un símbolo de las consecuencias del silencio ante el abuso y un llamado a la prevención, marcado por un enigma que convirtió el caso en una tragedia de impacto duradero. ¿Comió alguien los tamales que Verónica Morales preparó con el cuerpo de su esposo Samuel Torres en Stockton? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de